¿Alguna vez te has sentido completamente solo, abandonado por todos, incluso por aquellos en quienes más confiabas? ¿Te has preguntado por qué Dios permite que pases por el dolor del rechazo y la traición? Hoy escucharás la historia de un hombre que lo perdió todo, su familia, su libertad y su dignidad. Pero, en medio de su momento más oscuro, descubrió que el abandono de los hombres era parte del plan perfecto de Dios para su vida. Atento, porque estos videos no llegan a ti por accidente. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de dolor y traición, sino una revelación de cómo Dios actúa cuando te sientes más solo. La experiencia de este hombre te mostrará que, incluso cuando todo parece perdido, el Señor está obrando para llevarte a un lugar que jamás imaginaste. Hoy descubrirás que, aunque los hombres te abandonen, Dios jamás te deja. Él está usando ese vacío para llenarlo con un propósito que transformará tu vida. No ignores este momento. Si estás aquí, es porque Dios quiere que sepas que el abandono no es el final, sino el comienzo de algo glorioso. Quédate hasta el final, porque esta historia podría ser la clave para comprender cómo Dios está obrando incluso en medio de tu dolor y soledad. Antes de comenzar, escribe en los comentarios esta frase como una declaración de fe. Mi peor momento me prepara. Escríbelo con esperanza, porque hoy aprenderás que tu peor momento puede ser el inicio de tu mayor bendición. Imagina a un hombre llamado Arad, cuyo nombre significa refugio. Arad era conocido y querido en su aldea. Era un hombre noble, generoso y siempre dispuesto a ayudar a quienes lo rodeaban. Era el tipo de persona que todos admiraban, no solo por su bondad, sino también por su sabiduría. Desde joven, Arad había sentido un llamado especial en su vida, un propósito que ardía en su corazón: usar sus dones para transformar la comunidad en un lugar de justicia y prosperidad. Sin embargo, esa vida tranquila y respetada cambió radicalmente cuando Arad decidió responder al llamado de Dios. Sintió que debía involucrarse en asuntos más grandes, enfrentar las injusticias que ocurrían en su aldea y ser un portavoz de aquellos que no tenían voz. Su decisión, aunque valiente, no fue bien recibida. Aquellos que una vez lo admiraron comenzaron a distanciarse. Su popularidad se desvaneció y en su lugar surgieron miradas de sospecha y desconfianza. Algunos comenzaron a murmurar en su contra, diciendo que se creía superior, que su fe y su propósito eran excusas para ganar poder. Pero el golpe más duro no vino de los extraños, vino de su propio hermano, Eliel. Arad había confiado en Eliel toda su vida, lo había apoyado en sus peores momentos y nunca imaginó que esa confianza sería traicionada. Movido por la envidia y los rumores, Eliel urdió un plan para desacreditar a Arad. Robó dinero de los fondos comunitarios, escondió pruebas incriminatorias y convenció a otros de que Arad era el culpable. La comunidad, ahora llena de dudas, se volvió completamente contra él. Una noche, mientras Arad dormía, fue arrestado. Lo arrastraron frente a un tribunal improvisado donde los mismos rostros que una vez lo elogiaron ahora gritaban acusaciones en su contra. Intentó defenderse, pero nadie quería escuchar. Eliel, con lágrimas falsas, declaró que incluso él había sido engañado por su propio hermano. Fue condenado rápidamente y enviado a la cárcel, un lugar oscuro y sucio, donde el aire olía a desesperación y las paredes estaban manchadas de las lágrimas y gritos de otros prisioneros. Los primeros días en la cárcel fueron insoportables. Arad se sentía traicionado, abandonado y completamente solo. No entendía por qué Dios había permitido que algo así sucediera. Cada noche, sentado en el frío suelo, levantaba su voz al cielo y preguntaba: ¿Por qué, Señor?
¿No fui obediente a tu llamado? ¿No hice lo que creí que me pediste? ¿Por qué me has abandonado? Pero el cielo parecía guardar silencio, y su fe comenzó a tambalearse. Con el tiempo, Arad notó algo en la cárcel. Los demás prisioneros eran hombres rotos, pero también hombres que buscaban desesperadamente esperanza. Algunos se acercaron a él, curiosos por su historia. Otros lo escucharon orar en la noche y, aunque nunca habían hablado con Dios, comenzaron a imitarlo. Poco a poco, Arad comenzó a compartir su fe con ellos, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque necesitaba recordarse a sí mismo que Dios no lo había olvidado. Lo que Arad no sabía era que Dios estaba usando ese tiempo en la cárcel para prepararlo. Día tras día, su carácter era refinado. Aprendió a depender completamente de Dios, a encontrar gozo incluso en el sufrimiento y a descubrir que su propósito era mucho más grande de lo que había imaginado. En ese lugar oscuro, Arad no solo se convirtió en un líder espiritual para los prisioneros, también comenzó a desarrollar una visión más clara de lo que Dios le estaba llamando a hacer. Pasaron años, años de frío, hambre y soledad. Pero también años de crecimiento, de lecciones, de preparación. Un día, sin previo aviso, Arad fue llamado al tribunal. Allí encontró al nuevo gobernador de la región, un hombre que había escuchado hablar de él. Los rumores sobre el cambio en los prisioneros, sobre la esperanza y la paz que Arad había llevado a ese lugar, habían llegado hasta los oídos del gobernador. Intrigado, el gobernador decidió investigar. Después de una breve conversación, declaró a Arad inocente y ordenó su liberación. Pero Dios no terminó ahí. El gobernador quedó tan impresionado con la sabiduría y humildad de Arad que le ofreció un puesto como consejero en su administración. Lo que una vez fue un hombre traicionado y encarcelado, ahora se convirtió en una figura clave en la región, conocido por su justicia y compasión. Con el tiempo, incluso su aldea, la misma que lo había abandonado, comenzó a reconocer su error y a buscar su guía. Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando Eliel, su hermano, lo visitó. Arad, con lágrimas en los ojos, lo abrazó y le dijo: «Lo que hiciste me dolió, pero ahora entiendo que Dios lo usó para un propósito mayor. Si no hubiera pasado por ese dolor, no sería el hombre que soy hoy». En ese instante, Arad comprendió completamente las palabras de Génesis 50:20. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». La historia de Arad nos enseña algo profundo. Dios no nos abandona, incluso cuando todos los demás lo hacen. Los momentos de mayor oscuridad en nuestra vida no son el final, son el proceso que Dios usa para preparar algo mucho más grande. En Isaías 41:10, Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta promesa no es solo para Arad, es para ti. Tal vez hoy te sientes como Arad, traicionado, abandonado, y preguntándote por qué Dios permite tanto dolor. Pero quiero recordarte algo. Dios nunca te deja. Él está usando cada lágrima, cada rechazo y cada momento de soledad para moldearte, para prepararte y para llevarte al lugar donde tu propósito se cumplirá. Tu abandono no es el final, es el comienzo de algo glorioso. ¿Estás dispuesto a confiar en Él, incluso cuando no entiendes? La historia de Arad no es solo una narración para escuchar y olvidar, es un espejo en el que puedes verte reflejado. ¿Cuántas veces te has sentido traicionado, abandonado y atrapado en un lugar oscuro donde parece que no hay salida? Tal vez te has preguntado por qué Dios permite que pases por ese dolor, por qué Él guarda silencio cuando más necesitas su voz. Pero hoy quiero que entiendas algo poderoso. Tu abandono no es el final de tu historia. Este mensaje no llegó a ti por casualidad.
Dios te está recordando que su propósito es más grande que cualquier traición, cualquier cárcel o cualquier momento de soledad. Quiero que te detengas y reflexiones. ¿Qué estás enfrentando ahora que parece imposible de superar? Tal vez, como Arad, has sido traicionado por alguien a quien amabas y confiabas. Tal vez te sientes atrapado en una cárcel, no literal, pero sí emocional o espiritual, un lugar donde la desesperación te encierra y sientes que no hay salida. Pero déjame decirte algo, Dios no permite el dolor sin un propósito. Él está usando esta temporada de tu vida para transformarte, para prepararte y para llevarte a un lugar que ahora no puedes imaginar. En la Biblia encontramos una historia similar en la vida de José. Fue vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y enviado a la cárcel. Desde afuera, parecía que la vida de José había terminado, pero Dios tenía un plan. En Génesis 39:21 se nos dice: pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aunque estaba en un lugar oscuro, Dios nunca lo dejó. Y ese mismo Dios está contigo ahora. Él está trabajando en tu vida, incluso en este momento de dolor. La clave está en cómo eliges responder. Arad, al igual que José, pudo haber permitido que el resentimiento lo consumiera, que el odio lo llenara, que la desesperanza lo paralizara. Pero en lugar de eso, eligió confiar. Eligió buscar a Dios en medio de la oscuridad. Y aquí está la lección para ti. No puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes controlar cómo respondes. Puedes elegir confiar en que Dios tiene un propósito, incluso cuando no lo entiendes. En Proverbios 3:5-6 se nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje es un recordatorio de que Dios no te pide que entiendas, te pide que confíes. Te pide que le entregues tus miedos, tus dudas y tu dolor, sabiendo que Él está obrando detrás de escena. Piensa en lo que ocurrió con Arad en la cárcel. Lo que parecía ser el lugar de su derrota se convirtió en el lugar donde Dios lo preparó para algo mucho mayor. En la cárcel, Arad no solo encontró propósito, encontró a Dios de una manera más profunda. Esto nos lleva a una verdad poderosa. A menudo, los momentos de mayor oscuridad son donde encontramos la luz de Dios con mayor claridad. En Salmos 34:18 se nos promete: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no está lejos de ti en tu dolor. Él está más cerca de lo que imaginas. Quiero que te imagines cómo sería tu vida si pudieras ver el final del camino, si pudieras ver el propósito que Dios tiene detrás de este dolor. Pero esa es la esencia de la fe: caminar sin ver, confiar sin entender. En Hebreos 11:1 se nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la invitación que Dios te hace hoy. Confía en que Él está obrando, incluso cuando no puedes verlo. La historia de Arad también nos enseña algo más. Nuestras pruebas no solo son para nuestro beneficio, sino también para el de otros. Los años que Arad pasó en la cárcel lo prepararon para ser un líder, para ser una fuente de esperanza y restauración para su pueblo. Y lo mismo puede ser cierto para ti. En 2 Corintios 1:4, Pablo escribe: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tu historia puede convertirse en un testimonio, en una luz para alguien más que está atravesando un desierto. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a confiar en Dios en medio de tu abandono?
¿Estás dispuesto a creer que este momento de dolor es parte de un plan más grande? Porque esa es la verdad. Dios no ha terminado contigo. Él está usando cada lágrima, cada rechazo y cada momento de soledad para transformarte en alguien más fuerte, más sabio y más lleno de propósito. Mientras reflexionas sobre esto, y antes de seguir, quiero animarte a que compartas este mensaje con alguien que lo necesite. Tal vez tú conoces a alguien que se siente abandonado, traicionado o sin esperanza. Al compartir este video, puedes ser el instrumento que Dios use para llevarles su verdad. En un mundo lleno de ruido y distracciones, necesitamos más palabras que edifiquen, que fortalezcan, que guíen. ¿Estás dispuesto a ser parte de eso? Sigamos. El momento en que Arad se encuentra solo en la cárcel, traicionado por su propio hermano y abandonado por su comunidad, es uno de los puntos más desgarradores de su historia. Es un reflejo de lo que muchos de nosotros hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Ese vacío que deja el rechazo, la soledad que aplasta y la sensación de que todo por lo que hemos trabajado se ha perdido. Pero también es el momento en que Dios comenzó su obra más profunda en la vida de Arad. Y aquí está la clave. Dios hace su mejor trabajo en los lugares más oscuros de nuestra vida. Quiero que pienses en esos momentos en los que te has sentido como Arad, encerrado en una cárcel emocional, espiritual o incluso física. Tal vez sientes que la traición de alguien cercano ha destruido tu confianza, que las palabras hirientes de quienes te rodean han quebrantado tu espíritu, o que las decisiones de otros han puesto tu vida en un lugar del que parece imposible salir. Pero escucha esto. Dios no te ha abandonado. En Salmos 139, David escribe: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Esto significa que, incluso en los lugares más oscuros, Dios está contigo. En la cárcel, Arad no solo enfrentó el dolor de su situación, también enfrentó una decisión: permitir que el resentimiento lo consumiera o buscar a Dios en medio de su sufrimiento. Este es un punto crucial para todos nosotros. El dolor y la traición nos ofrecen dos caminos. Podemos encerrarnos en la amargura o podemos rendirnos a Dios y permitir que transforme nuestro dolor en propósito. En Romanos 8:18, Pablo escribe: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo no minimiza el dolor, pero nos recuerda que hay algo más grande que está siendo preparado a través de él. La soledad que Arad enfrentó en la cárcel se convirtió en el lugar donde su carácter fue moldeado. Y lo mismo puede ser cierto para ti. Dios usa esos momentos de aislamiento para trabajar en áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Tal vez está trabajando en tu paciencia, en tu fe, en tu capacidad de perdonar o incluso en tu relación con Él. En Deuteronomio 8:2, Dios le dice a Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El desierto, o en el caso de Arad, la cárcel, no es un lugar de abandono, es un lugar de preparación. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida en este momento de dolor? Tal vez no puedes verlo claramente ahora, pero puedes estar seguro de que Él está trabajando. En Jeremías 29:11, Dios promete: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa no significa que no enfrentarás desafíos, pero significa que esos desafíos tienen un propósito.
pensemos también en cómo la traición de su hermano llevó a Arad a un lugar que nunca habría elegido por sí mismo, pero que era necesario para cumplir su propósito. Esto nos recuerda a la historia de Jesús, quien también fue traicionado por alguien cercano. Judas, con un beso, lo entregó a sus enemigos. Pero esa traición fue el inicio del plan de redención más grande de la historia. En Isaías 53:3 se nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Jesús entendió el dolor del rechazo, pero también entendió que era parte del propósito divino. Tu historia puede sentirse similar. Tal vez has sido traicionado por alguien que amabas profundamente. Tal vez las palabras o acciones de otros te han puesto en un lugar donde sientes que no hay salida. Pero recuerda esto: lo que otros intentan usar para destruirte, Dios lo usará para edificarte. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este no es solo el testimonio de José, puede ser tu testimonio también. La cárcel de Arad no fue el final de su historia y tampoco lo será tu lugar de dolor. Dios no ha terminado contigo. Él está usando este tiempo para prepararte, para fortalecerte y para posicionarte en el lugar donde tu propósito se cumplirá. Pero requiere que confíes, que no te rindas y que busques su rostro incluso cuando no entiendes el porqué de tu situación. Ahora te pregunto, ¿qué harías diferente si supieras que este momento de dolor es parte del plan de Dios para llevarte a un lugar de propósito y bendición? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si creyeras que tu traición, tu abandono y tu soledad están siendo usados por Dios para algo más grande? Porque esa es la verdad. Dios está obrando, incluso ahora, en los lugares más oscuros de tu vida. El abandono que Arad enfrentó y la traición de su hermano no solo lo llevaron a una cárcel física, sino también a una cárcel emocional. Era un lugar donde las cadenas no solo estaban en sus manos, sino también en su mente y en su corazón. ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados de la misma manera? No necesariamente en una celda literal, pero sí en un espacio mental y espiritual donde el dolor, la soledad y las preguntas sin respuesta se convierten en nuestras cadenas. Sin embargo, la historia de Arad nos enseña que Dios no solo libera de las cárceles físicas, sino también de las cárceles del alma. Y ese proceso comienza cuando entendemos que incluso nuestros peores momentos están siendo utilizados para un propósito mayor. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Qué estás enfrentando ahora que te hace sentir atrapado? Tal vez es una traición que no puedes superar o un rechazo que ha dejado cicatrices en tu corazón. Tal vez es el peso de una culpa que cargas o el miedo de que tu vida no cambiará. En la cárcel, Arad podría haberse rendido a esos pensamientos, pero eligió algo diferente. Eligió buscar a Dios en medio de su dolor. Eligió confiar incluso cuando no tenía respuestas. En la Biblia encontramos a Pablo y Silas en una situación similar. En Hechos 16, ambos fueron arrestados, golpeados y encarcelados injustamente, pero en lugar de quejarse o rendirse, eligieron alabar a Dios. En medio de la noche comenzaron a orar y cantar himnos, y lo que ocurrió después fue extraordinario. En el versículo 26 leemos: Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Este pasaje nos muestra que la alabanza y la fe tienen el poder de romper incluso las cadenas más fuertes. El problema es que,
En nuestros momentos de oscuridad es fácil enfocarnos en lo que hemos perdido en lugar de en lo que Dios está haciendo. Pero la historia de Arad, al igual que la de Pablo y Silas, nos recuerda que Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Lo que parece una derrota puede convertirse en el escenario de su mayor obra. En Isaías 61:3, Dios promete dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esto significa que nuestro dolor no es el final, es el comienzo de algo que Dios está transformando. Ahora quiero que pienses en cómo esto se aplica a tu vida. Tal vez estás atravesando una etapa donde todo parece oscuro, donde sientes que las personas que más amabas te han dejado y que las puertas están cerradas a tu alrededor. Pero déjame decirte algo. Cada puerta cerrada es una oportunidad para que Dios abra un camino nuevo. En Isaías 43:19, Él dice: «He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Este es el Dios que servimos, un Dios que no solo restaura, sino que transforma. Arad encontró su propósito en la cárcel porque eligió rendirse a Dios, incluso en su peor momento. Y tú puedes hacer lo mismo. La clave está en cambiar tu perspectiva, en dejar de ver tu dolor como un obstáculo y comenzar a verlo como una herramienta que Dios está usando para moldearte. En Romanos 5:3-4, Pablo escribe: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza». Cada golpe, cada lágrima y cada momento de soledad está produciendo algo en ti. No es en vano, pero hay algo más. La historia de Arad nos enseña que nuestros momentos más oscuros no solo son para nosotros, también son para otros. La transformación que ocurrió en él mientras estaba en la cárcel no solo impactó su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. Lo mismo ocurrió con José en Egipto. Su tiempo en la cárcel no solo lo preparó para ser un líder, sino que también lo posicionó para salvar a toda una nación. En Génesis 41:38, el faraón dice: «¿Podremos hallar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?». Esto nos recuerda que nuestras pruebas son parte de un plan mucho más grande, un plan que no solo afecta nuestra vida, sino también la de quienes están a nuestro alrededor. Así que ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a permitir que Dios use tu dolor para algo más grande? ¿Estás dispuesto a confiar en que, incluso en medio de la traición, la soledad y las preguntas sin respuesta, Él está obrando? Porque esa es la verdad. Dios nunca pierde el control. Él no desperdicia nada, ni siquiera tus momentos más difíciles. Mientras reflexionas sobre esto, quiero que pienses en lo que significa para ti. ¿Dónde necesitas rendirte a Dios? ¿Qué áreas de tu vida has estado resistiendo, tratando de controlar o entendiendo por tu cuenta? Porque la verdad es que no puedes hacerlo solo. Pero con Dios, incluso las situaciones más imposibles pueden convertirse en victorias. Mientras sigues adelante, recuerda que tu vida tiene un propósito. Cada lágrima que has derramado, cada golpe que has recibido, está siendo usado por Dios para prepararte, para transformarte y para llevarte al lugar donde tu historia se convertirá en un testimonio de su fidelidad. ¿Estás listo para confiar en Él, incluso cuando no entiendes el plan? Porque cuando lo haces, permites que su luz brille más fuerte en tu vida y en el mundo que te rodea. Cuando reflexionamos sobre la vida de Arad, hay una verdad fundamental que emerge. Dios no nos lleva a través del dolor sin una razón. Cada prueba, cada traición, cada momento de soledad tiene un propósito eterno en el plan divino.
Lo que Arad no sabía al principio, lo que no podía ver en medio de su sufrimiento, era que Dios estaba obrando en silencio, tejiendo cada circunstancia en una obra más grande de redención y propósito. El tiempo de Arad en la cárcel parecía una derrota, pero en realidad fue un período de preparación. En esos años de oscuridad, Dios estaba refinando su carácter, enseñándole paciencia, humildad y confianza total en su plan. Esto nos recuerda lo que dice Santiago 1, 2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas no son castigos, son herramientas que Dios usa para moldearnos y prepararnos para lo que viene. Tal vez hoy te encuentras en un lugar similar al de Arad. Tal vez te sientes atrapado en una situación que parece no tener salida. Quizá estás enfrentando la traición de alguien cercano, el abandono de quienes prometieron estar a tu lado, o un dolor que parece no tener fin. Pero escucha esto. Dios no ha terminado contigo. Él está trabajando, incluso en las áreas de tu vida que parecen más rotas. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no promete que todo será fácil, pero sí garantiza que Dios usará cada circunstancia, incluso las más dolorosas, para cumplir su propósito en tu vida. La cárcel de Arad no fue un obstáculo para el plan de Dios, fue parte integral de ese plan. Y lo mismo es cierto para ti. Un aspecto clave de la historia de Arad es cómo el dolor lo llevó a una relación más profunda con Dios. En la soledad de la cárcel, cuando todos lo habían abandonado, encontró consuelo en la presencia de Dios. Esto nos recuerda a David, quien escribió en Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La presencia de Dios no elimina nuestras pruebas, pero nos da la fuerza para atravesarlas. ¿Te has detenido a considerar que tu dolor podría ser una invitación a acercarte más a Dios? A menudo es en nuestros momentos más oscuros cuando finalmente dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y buscamos a aquel que tiene todo el poder. En 2 Corintios 1:9, Pablo escribe sobre sus propias pruebas. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Las dificultades no solo nos enseñan a confiar en Dios, nos recuerdan que Él es el único que puede traer vida donde parece haber muerte. Arad también aprendió algo más en su tiempo de sufrimiento, que el perdón es esencial para la sanidad. Cuando su hermano finalmente se presentó ante él, arrepentido, Arad eligió perdonarlo. Esto no fue un acto de debilidad, sino de fortaleza. El perdón no solo liberó a su hermano del peso de la culpa, también liberó a Arad del veneno del resentimiento. Jesús mismo nos llama a este tipo de perdón en Mateo 6:14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar no es fácil, pero es un paso crucial para avanzar en el plan que Dios tiene para nosotros. Quiero que pienses en tu propia vida. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Hay un dolor que sigues cargando que necesitas entregar a Dios? El perdón no significa que el dolor desaparezca de inmediato, pero abre la puerta para que Dios sane las heridas de tu corazón. En Colosenses 3:13 se nos exhorta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así como Cristo nos perdonó, somos llamados a perdonar, no porque lo merezcamos, sino porque su gracia nos capacita para hacerlo. Finalmente, la historia de Arad nos recuerda que nuestras pruebas no son solo para nuestro beneficio, son para la gloria de Dios y para impactar a otros. El tiempo que Arad pasó en la cárcel no solo transformó su vida, también lo preparó para liderar y bendecir a toda una comunidad. En el 1 Pedro 1, 6-7 se nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe, refinada por el fuego de las pruebas, puede convertirse en un testimonio que inspire a otros a buscar a Dios. ¿Te has detenido a pensar en lo especial que eres para Dios? En cómo, incluso en los momentos más oscuros de tu vida, Él no deja de trabajar para cumplir su propósito en ti? Este video no llegó a ti por casualidad. Fue Dios quien lo puso en tu camino porque quiere recordarte algo. No estás solo, nunca lo has estado. Él ha visto cada lágrima que has derramado, ha escuchado cada oración, incluso las que hiciste en silencio. Y hoy, a través de esta historia, quiere decirte que tu vida tiene un propósito eterno. Quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. No todos tienen la fortaleza de escuchar un mensaje que toca el corazón, que confronta y al mismo tiempo inspira. Pero tú lo hiciste. Has demostrado que estás buscando más, que deseas crecer, que quieres acercarte a Dios. Esto no es un detalle menor, es una evidencia de tu fe y de tu compromiso con el Señor. Llegar hasta aquí no solo es un logro, es un testimonio de que estás dispuesto a permitir que Dios obre en tu vida. Ahora quiero invitarte a que declares tu fe de manera pública, como un acto de compromiso con lo que Dios está haciendo en tu corazón. Escribe en los comentarios esta frase: he llegado hasta el final porque creo que Dios está usando mi dolor para un propósito mayor, y esta es mi prueba de fe. Hazlo con confianza, porque tus palabras no solo serán un recordatorio para ti mismo, sino también una inspiración para otros. Tus comentarios pueden ser la chispa que motive a alguien más a creer, a no rendirse, a seguir adelante. ¿Ya te has suscrito a este canal? Si aún no lo has hecho, quiero que pienses en lo importante que puede ser ese simple gesto. No es solo un clic, es una decisión de rodearte de mensajes que fortalecen tu fe, que alimentan tu espíritu y que te acercan más a Dios. Suscribirte significa que estás diciendo: Señor, quiero seguir aprendiendo de ti, quiero seguir creciendo, quiero ser transformado. Además, al suscribirte, ayudas a que este contenido llegue a más personas, porque sabes que en un mundo lleno de mensajes vacíos, necesitamos más palabras de vida, esperanza y verdad. Mientras cierras este capítulo y te preparas para el siguiente, quiero que recuerdes algo. Dios no ha terminado contigo. Cada prueba, cada lágrima, cada desafío está siendo usado por Él para construir algo más grande, algo que ahora no puedes imaginar, pero que un día verás con claridad. Como dice en Jeremías 29:11, los planes de Dios para ti son de bien, para darte un futuro y una esperanza. ¿Estás listo para confiar en Él y seguir adelante, sabiendo que tu historia está en sus manos?